Vamos a conversar a esta hora sobre el sorpresivo IPC del mes de agosto, la baja de la inflación anual y el alza del dólar. Y nos encontramos para eso con la investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Carolina Molinare. ¿Qué tal, Carolina? Hola, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, en varias cosas, ¿no? Primero, en el IPC que se da a conocer esta semana, el día viernes, ¿no? Ayer, nos va dando un buen o mal indicador con este 0,1%, sí. Carolina. Es un indicador sorpresivo, ¿cierto? El mercado esperaba una variación más alta en términos mensuales de la inflación y nosotros vimos que el IPC, ¿cierto?, tuvo un ajuste de un 0,1% con respecto al mes anterior. Esto nos deja con una inflación anual del 5,3%, lo que ya muestra entonces que se ha venido consolidando, ¿cierto?, con los últimos datos también del IPC, que existe este proceso de convergencia de la inflación. Entonces, con este dato, que es bastante sorpresivo para el mercado, para todos, la verdad, es que nosotros ya estamos esperando entonces que el año cierre más cercano a un torno a un 4%. Y eso da cuenta entonces de este proceso de convergencia inflacionaria que estamos viviendo como país. Y eso es bueno, lo pregunto principalmente porque el año pasado, imagínate, un 13%, ¿no? Sí. Con un IPC anual que preocupaba porque la inflación finalmente lo vimos, sobre todo en los primeros meses del año. ¿Cómo se puede proyectar para los primeros meses de 2024 si podemos hacer esta extensión también? Claro, lo que está pasando ahora, ¿cierto?, es que nosotros el año pasado llegamos a un pico inflacionario. Exacto. Efectivamente, tenemos una reducción de la inflación, lo que genera eso es una moderación del alza de los precios. Es decir, que los precios están subiendo, pero de manera más acotada. Entonces ya no vamos a ver las variaciones que vimos el año pasado, ¿cierto?, que encareció y dificultó mucho el bolsillo de la gente, sino que ahora va a ser un alza, pero más acotada en los precios. Y lo que esperamos para el 2024 es efectivamente que ya este proceso de convergencia inflacionaria se consolide, llegando a la meta del 3%, que es lo que plantea el Banco Central. Y eso son buenas noticias para los meses que se vienen, para empezar el 2024 o también para ir terminando el 2023. ¿Qué se espera, por ejemplo, para septiembre, que uno podría pensar una alza más brusca quizá? Claro, lo que nosotros esperamos es que efectivamente esto se vaya dando, ¿cierto?, hasta llegar al 3% el próximo año, a principio del próximo año. Con respecto a septiembre, siempre es una época extraña, es compleja, ¿sí? O sea, es muy alterada. Exacto, porque hay un cambio en el consumo de la gente producto de las fiestas patrias y entonces ahí empieza la demanda de empanadas, vino, choripán. Más como suben los tomates, la cebolla, exacto, la carne. Todo lo que consumimos para el 18 de septiembre, para la celebración de las fiestas. Entonces, eso evidentemente, dado este contexto inflacionario que tenemos también, encarece lo que es la canasta 18era. Claro. Entonces, en ese sentido, este 18 va a estar más caro que el año anterior, pero sin embargo, si nosotros miramos el ajuste de este alza en los precios, es más moderado que el año pasado. Y, por ejemplo, septiembre es uno de los meses más alterados en este sentido, ¿no? No, también tenemos diciembre. Marzo. Y marzo. Ya. Que cuando entramos, ¿cierto?, al colegio, se empiezan a pagar todos los seguros, hay reajuste del IPC, y también diciembre con la Navidad, el comercio que la gente va a comprar para celebrar la Navidad. Porque uno podría, o sea, tendría que pensar, bueno, en diciembre también, porque hay eventos o comidas, cenas, en fin, que eso también altera, pero además mucho consumo. Claro, que esos son los factores estacionales que nosotros llamamos como en términos de economistas. Ya, pero y que está finalmente, ¿lo abarcan ustedes también dentro de las proyecciones? Eso se captura dentro de las proyecciones, entonces nosotros, si es que no ocurre nada externo, como un factor externo muy grande, deberíamos seguir con esta convergencia inflacionaria. En eso no habría dudas de esta convergencia en términos anuales. Exacto. Y en esta proyección, Carolina, el alza del dólar, ¿cómo juega o qué rol juega? Claro, no sé, y esos son los factores externos. Por ejemplo. Entonces nosotros tenemos un incremento, ¿cierto?, en el precio del dólar que encarece aquellos productos que están más expuestos a la economía internacional. Claro. Entonces por eso nosotros vemos que el ítem de alimentos, por ejemplo, tiene variaciones mensuales positivas, que ya lleva con repetidos periodos en esta situación, y también el ítem de energía, todo lo que es los combustibles. Entonces en ese sentido, cuando vemos estos shocks externos que impactan en nuestra economía, vamos a ver encarecimiento de productos que son más expuestos a estos shocks, como alimentos y energía. Y eso ustedes lo tienen también contemplado. ¿Qué pasa con el sector exportador en este contexto? En este contexto, el sector exportador, como estamos con un alza del dólar, ¿cierto?, significa que los productos lo están vendiendo más caro afuera. Entonces, en ese sentido, se ven beneficiados. Pero si nos vamos al sector importador, ahí, claro, perjudica, ¿cierto?, porque estamos comprando más caros bienes de afuera.
¿Qué momento es, también en este contexto, considerando, no sé, uno piensa el alza del dólar, mal momento para viajar, por ejemplo, en el sector turismo, ¿hay un efecto muy fuerte o es marginal? Lo que vamos a ver es que, por ejemplo, aquellas personas que desean viajar en el extranjero, eso puede limitar su decisión de irse o no de viaje. Pero igual tenemos que entender que venimos saliendo de una pandemia que ya más o menos todos tenemos internalizado y vivimos nuestra cotidianidad con la presencialidad, pero que igual la gente quiere salir, la gente quiere viajar, y entonces en ese sentido, obviamente el alza del dólar es una alerta de realmente necesito hacer o no este viaje, pero en ese sentido entonces puede llamar la atención para algunas familias de modificar tal vez sus salidas de vacaciones o lo que proyectan para enero, febrero del próximo año. ¿No debiésemos, Carolina, tener un alza de la inflación como la del año pasado? Porque finalmente eso repercutió mucho y principalmente por los retiros, ¿no?, de los fondos de pensiones, que generó un desbarajuste que era esperado en una inflación altísima. Claro, nosotros no deberíamos esperar a niveles de inflación como las que vivimos el año pasado, siempre y cuando no se produzcan nuevos desequilibrios macroeconómicos. Como lo que ocurrió el año pasado. Nuestra economía se está ajustando, los datos muestran que existe este ajuste, por lo tanto deberíamos seguir convergiendo al 3% que espera el Banco Central para el próximo año. ¿Y el crecimiento? El crecimiento, el dato que salió con el último IMASEC fue sorpresivo, 1,8% de crecimiento, eso es algo inesperado por el mercado, y de hecho en términos desestacionalizados también fue sorpresivo su incremento y su alza. Entonces, en ese sentido, el IPOM del Banco Central muestra un ajuste del crecimiento en un rango entre 0,5 y 0%, lo cual es bastante pesimista, entendiendo también el último dato que salió con respecto al IMASEC. Lo que nosotros esperamos en el OSEC es que exista un crecimiento más bien nulo de nuestra economía, lo cual, y si va a ser positivo o negativo, va a ser en el margen. Claro. Vamos a tener tal vez una caída entre 0,2 o un aumento entre 0,2, entonces en ese sentido nuestra economía ya va a estar más acotada a lo que es un crecimiento nulo para finales de este año. ¿Qué momento es ahora para realizar compras importantes, por ejemplo, de dividendos? Porque también ha habido una baja moderada en la las tasa, viviendas, ¿sí? Sí, nosotros tenemos, esto está muy reflejado también, por ejemplo, con lo que es la tasa de política monetaria. Exacto. La tasa de política monetaria, ¿cierto?, esta tasa entre bancos y que refleja entonces la toma de los créditos, por ejemplo, de consumo para las personas. En ese sentido, esta disminución de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central refleja entonces que efectivamente ya hay una convergencia inflacionaria, en eso estamos de acuerdo, y que viene a reactivar un poco también nuestra economía. Y eso va a generar entonces que las tasas de los créditos, ¿cierto?, comerciales empiecen a disminuir en términos de intereses. Esto, sin embargo, es paulatino, no es que el Banco Central baje la tasa y de manera inmediata al día siguiente los bancos bajen las tasas, pero ya deberíamos empezar a ver este efecto en los próximos meses. Pero se ve, o sea, cuando se bajan las tasas no es paulatino, pero perdón, es paulatino no inmediato, pero se tiene que ir. Pero se va a empezar a notar en nuestra economía y los bancos van a empezar a bajar las tasas. Bien, Carolina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Muchas gracias, que estén muy bien. Bien, son las 10 de la mañana con 48 minutos, nos vamos al deporte de La Roja.